Génesis 45. José, no pudiendo ya contenerse delante de cuantos lo rodeaban, gritó: «Haced salir a todos de mi presencia». De modo que no se quedó nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y púsose a llorar en alta voz, de suerte que lo oyeron los egipcios. Oyólo también la casa del faraón. Entonces dijo José a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque su presencia los había llenado de espanto. Dijo pues José a sus hermanos: «Acercaos a mí». Ellos se le acercaron y les repitió: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Mas ahora no os aflijáis, y no os pese el haberme vendido acá, que para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque hace 2 años ya que hay hambre en la tierra, y aún restan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros, para dejaros un resto sobre la tierra, y a fin de conservaros la vida para una gran salvación. Así pues, ya no sois vosotros los que me habéis enviado acá, sino Dios, quien me ha constituido padre del faraón y señor de toda su casa, y gobernador de todo el país de Egipto. Apresuraos a subir donde mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo el Egipto, ven a mí sin tardar, habitarás en el país de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacadas, y todo cuanto tienes. Y yo te sustentaré allí, pues vendrán todavía 5 años de hambre, no sea que perezcas tú y tu casa y todo lo tuyo. He aquí que vuestros ojos y también los ojos de mi hermano Benjamín están ahora viendo que es mi propia boca la que os habla. Contad a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y apresuraos a traer a mi padre acá». Y arrojándose sobre el cuello de Benjamín su hermano, lloró, llorando también Benjamín sobre el cuello de José. Besó también a todos sus hermanos, llorando sobre ellos. Después de esto sus hermanos conversaron con él. La nueva fue oída también en el palacio del faraón, al cual dijeron: «Han venido los hermanos de José», y holgáronse el faraón y sus servidores. Y dijo el faraón a José: «Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y encaminaos al país de Canaán, y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí. Yo os daré lo mejor del país de Egipto, y comeréis de la grosura de la tierra. Y tú ordénales: llevaos del país de Egipto carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Vuestros ojos no miren por las cosas que dejáis, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro». Los hijos de Israel hicieron así, y José les dio carros por mandato del faraón, entregándoles además provisiones para el viaje. Dio también a todos ellos vestidos de fiesta, mas a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 vestidos de fiesta. Y a su padre envió igualmente 10 asnos cargados con las cosas más preciosas de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos, y cuando se fueron les dijo: «No os peleéis en el camino». Subieron pues de Egipto y llegaron al país de Canaán a su padre Jacob, al cual dieron la nueva diciendo: «Vive todavía José, y es gobernador de todo el país de Egipto». Mas no se conmovió su corazón, porque no les dio crédito. Dijéronle entonces todas las palabras que José les había dicho, y cuando vio los carros que José había enviado para transportarle, revivió el espíritu de Jacob su padre, y exclamó Israel: «Basta, vive todavía mi hijo José, iré y lo veré antes de morir». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Ahora comienza el final feliz después de todas las pruebas que han pasado.
Después de tantos pecados y tantos sufrimientos, Dios va a elevar a su pueblo a una dignidad tan grande que incluso el faraón los invita a venir y les promete que les dará lo mejor del país. El faraón incluso consideraba a José su padre. Era un título que se daba al dignatario más alto del reino. También ocurre esto entre los romanos y entre los musulmanes. Y les explica a José la providencia divina, como del mal Dios saca bien, aunque no quiere el mal, no lo aprueba, como opinaba Calvino, uno de los reformadores o deformadores, deberíamos decir, del cristianismo, que Dios quería ese mal para sacar un bien. No, Dios no quiere el mal, lo permite, lo tolera, aborrece el crimen, el pecado, pero para mostrar su inmenso poder permite muchos males para de ellos sacar grandes bienes. Brilla en este capítulo de modo especial lo que es el espíritu de la Iglesia Católica, lo que nos distingue de las otras religiones de un modo especial, el espíritu de familia. Por el amor que reina entre los hermanos, a pesar de que sean pecadores, le hicieron mal a José, José los ama entrañablemente. Por cómo no se llama solamente padre a Dios, sino José mismo es considerado como un padre, así como nosotros tenemos a nuestro Papa, que no es más importante que Cristo sin duda, pero que es su vicario, su representante. En cambio, el espíritu sectario de aquellos que se han dividido, separado de la Iglesia Católica, es un espíritu de división y siguen dividiéndose lamentablemente. Aunque hay personas admirables y muy virtuosas en estas sectas, sin embargo el espíritu que anima a las sectas es de división. En cambio, un católico no se separa de su iglesia, aunque vea escándalos entre sus hermanos, aunque sea maltratado por sus propios hermanos de religión, como José, comprende que hay que ser paciente, porque del mal Dios sacará bien, que debemos perdonarnos, pero no dividirnos ni huir de la iglesia. También es hermoso el consejo que les da José a sus hermanos cuando vuelven a buscar a su padre: no os peleéis en el camino. Es ese un consejo también para todas las naciones modernas. Los hermanos de Jacob tenían distintas madres, pero eran hijos de un mismo padre. Así también las naciones venimos de distintas culturas e historias, pero tenemos un padre en común. Cruzamos el mismo desierto, afrontamos los mismos peligros y tenemos el mismo anhelo: ir a casa al encuentro del Padre. Todo esto que nos es común debería unirnos en vez de provocar disputas en el camino, guerras, pues peleándonos no prestamos atención a los peligros que hay en el camino, erramos el camino y sucumbimos ante el enemigo. Eso es lo que quiere el diablo, que nos peleemos para él poder hacernos mucho daño, estando más ocupados en dividirnos. Y es de hecho lo que ocurrió en la Reforma anticatólica, por el 1500, cuando Lutero se rebela contra el Papa y va a venir esa gran división. Gran parte de Europa se va a hacer protestante, luterana o calvinista. No fue solamente la obra de este monje revolucionario, sino que por detrás estaban muchas naciones que querían separarse. No querían más obedecer al Santo Padre, no querían un padre que les diga qué estaba bien, qué estaba mal. Se sentían muchas de esas naciones superiores y deseaban imponerse ante las demás. Por eso aprovecharon esta revuelta de Lutero para separarse, para dividir Europa, para dividir la gran unidad que había. Aunque no era perfecta, había un mismo espíritu. Se caminaba hacia la casa del Padre, había una gran fe, una misma religión. Allí está el secreto entonces para parar las guerras, el vernos hijos de un mismo Padre, volver a reconocer al único Dios verdadero, no en aprobar todas las religiones, porque entonces nos seguiríamos dividiendo, concibiendo a Dios de tan distinta manera, deformando su plan divino. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, Jesucristo, y hay una sola iglesia que Él ha fundado. Finalmente, este hermoso capítulo, donde José se revela a sus hermanos y ellos quedan espantados, nos hace recordar
aquel discurso de nuestro Señor al final de la vida pública en el Evangelio de San Mateo, cuando Cristo habla sobre el juicio final, como Él se revelará a todos y les dirá a algunos: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo, desnudo, etc., y me asististeis. Y a algunos les dirá lo contrario: tuve hambre y no me disteis de comer, etc. Y se espantarán: ¿cuándo te vimos, Señor? Cuando lo hicisteis o no lo hicisteis por uno de estos pequeños. Y no solamente aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo que nos une como hermanos, sino también el segundo gran mandamiento: amar al prójimo como a Cristo, sabiendo que Cristo está detrás de él, honrando a aquellos más despreciados, aquellos más necesitados, aquellos más débiles, viéndolo no solamente con ojos humanos, ayudando al prójimo por una mera caridad humana, una compasión humana solamente, sino con fe, como la Madre Teresa de Calcuta, que le daba fuerza a ella trabajar tanto por los más sufridos de la tierra, porque ella veía a Cristo en ellos. Y eso es lo que vamos a ver en el juicio final, que detrás de tanta gente que Dios puso delante nuestro para que les ayudáramos, estaba Él esperando nuestra ayuda. Y algunos van a quedar espantados, asustados, como los hermanos de José en este caso, porque habían cometido un crimen tan grande contra su hermano. Podemos traer a memoria muy bien aquí la historia de San Alejo, aquel muchacho nacido en Roma en el siglo IV, o sea, en el 300 en adelante, que era hijo único de unos padres muy eminentes entre los romanos, muy importantes, nobles, de gran riqueza, pero también de gran virtud. Los padres de San Alejo siempre hacían gran caridad, preparaban 3 mesas cada día para dar de comer a los peregrinos, a los pobres y a los enfermos. Entonces Alejo creció con este gran ejemplo, aprendió que lo más importante no es la riqueza, ni la salud, ni siquiera la familia, con ser muy importante, sino el tesoro que Dios nos ha dado, nuestra fe, la promesa del cielo, la gracia de Dios. Por eso, la noche en que se casó, sus padres lo casaron con una joven de la familia imperial, pero esa misma noche, en la noche de bodas, por una inspiración especial de Dios, secretamente huyó, dejó Roma, dejó a sus padres a quien tanto amaba, dejó a su esposa tan buena, para comenzar una vida increíble. Se fue a Edesa, allá al oriente, dio todo lo que tenía a los pobres y se puso a vivir cerca de una iglesia dedicada a Nuestra Señora en aquella gran ciudad de Edesa. Su familia, angustiada, no paraban de buscarlo, no comprendían este misterio, y así pasó él, viviendo 17 años como un pordiosero. Pedía limosnas, ocupaba lo poquito que necesitaba para él y el resto él mismo lo daba en limosna a los otros hermanos que sufrían. Pasaba muchas horas en oración en la iglesia, hasta que la Santísima Virgen, hablando a través de una de sus imágenes a alguien que estaba en la iglesia, descubrió que él era un hombre santo, que se trataba de un hombre de Dios. Entonces su fama corrió rápidamente en Edesa, por lo cual Alejo tuvo que huir también de allí, porque el verdadero santo no se considera un santo. Entonces, en su camino hacia Tarso, los vientos fueron contrarios y llevaron su nave hacia Roma. Allí nadie lo reconoció, pensaban que era un mendicante más, y sin embargo era el heredero de una de las familias más nobles de Roma. Ni siquiera sus padres, que tanto lo lloraban y que en vano habían mandado gente a buscarlo por todo el mundo. Y así San Alejo le rogó a su padre, que no lo reconoció, un lugarcito que había debajo de unas escaleras en el palacio y que le permitiese alimentarse de las migajas que caían de la mesa. Así él pasó otros 17 años, llevando pacientemente las burlas y el maltrato de quienes antes habían sido sus propios siervos, a la vez que contemplando el inconsolable dolor de su esposa y de sus padres. Una vez que el Papa celebraba misa allí en Roma, todos escucharon una voz que decía: «Busquen al hombre de Dios, él rezará por Roma, y el Señor será favorable a ella, y el Señor bendecirá a Roma». Morirá el viernes. Ninguno sabía de quién se trataba, pero ese viernes murió San Alejo.
Antes Dios le había mandado que escribiese su historia y la firmase. Entonces, cuando este pordiosero fue hallado sin vida debajo de las escaleras, con este documento en su mano, fue el estupor de toda Roma. El Papa leyó públicamente lo que había escrito San Alejo en este papel, y todos se llenaron de una increíble admiración imposible de describir. Inmediatamente la casa del padre de Alejo fue transformada en una iglesia dedicada a San Alejo y a San Bonifacio. Y la escalera bajo la cual dormía San Alejo todavía se conserva allí como una gran reliquia. Entonces recordemos esto: detrás de toda persona que Dios pone delante nuestro, así nos caiga muy mal, puede haber un gran santo, o más que eso, está el mismo Jesucristo, esperando que le tratemos bien, para después de las pruebas de esta vida, Él tratarnos con todos los honores, sentarnos a su mesa y servirnos, como hizo José con sus hermanos, una vez que los vio convertidos.